¿A qué se debe que en Colombia ocurran con frecuencia sismos de magnitud significativa? La tectónica de Colombia es muy compleja. El noroccidente de Sudamérica, donde está el país, donde está Colombia, es un conjunto de bloques, un conjunto de placas y microplacas, afectados por la colisión y subducción de ocho placas o microplacas tectónicas. Y el norte de los Andes, o sea, los Andes colombianos, funcionan como una microplaca, afectada por los movimientos de las grandes placas, la placa Norteamérica, la placa de Nazca, la placa de Cocos, la placa de Sudamérica, la placa Caribe, y ese sistema de placas que se mueven en direcciones diferentes generan esfuerzos sobre lo que consideramos una microplaca o un bloque tectónico que conforma el norte de Sudamérica, incluyendo los Andes colombianos y la zona de Maracaibo en Venezuela. 8 placas y microplacas tectónicas conformando una interacción entre placas extraordinariamente compleja. Si decíamos que la situación de Turquía es muy compleja, la situación de Colombia es igualmente compleja, debido a que cada placa se mueve en dirección diferente, lo cual genera esfuerzos, lo cual hace que las fallas geológicas se desplacen y se generen terremotos. O sea que el norte de Colombia se comporta como una microplaca, o sea, como un bloque independiente, como una masa independiente que muchos denominan bloque norte de los Andes y otros han llamado microplaca de Macondo. Las mediciones con GPS que se han hecho en el sistema de placas y especialmente la microplaca del norte de los Andes, donde está Colombia. Las mediciones de un GPS sugieren que el movimiento actual del norte de los Andes es un bloque de escape que, o sea, se está moviendo el norte de los Andes hacia el noreste, con relación a la placa de Sudamérica que se supone que se mantiene constante, lo cual genera un comportamiento transpresivo dominante derecho lateral de las fallas que conforman la correa oriental de Colombia especialmente. O sea, la interacción de placas hace que la microplaca de Colombia, la microplaca del norte de los Andes, la microplaca de Macondo, se desplace hacia el noreste. ¿Cómo se observa en el diagrama derecho de la diapositiva? El sismo reciente ocurrido en el departamento del Meta corresponde a un sismo en una falla del sistema de fallas del borde de la microplaca, o sea, del sistema de fallas del Piedemonte Llanero, que es el límite entre la placa de Sudamérica, donde están los llanos colombianos, y la placa o microplaca del norte de los Andes, donde está
gran parte de la población colombiana. O sea, el sismo corresponde a una falla en ese borde de la microplaca. Sismo de magnitud 6.1 dice el Servicio Geológico. El Servicio Geológico de los Estados Unidos dice que es 6.3 magnitud del sismo reciente. Entonces tenemos una situación compleja. Debido a que la placa de Nazca se mueve hacia el este, la microplaca de Panamá se mueve al sureste. La placa Caribe también se mueve al sureste por debajo de la placa de Sudamérica. Y la placa de Sudamérica genera una fuerza de presión impidiendo o forzando a que no se mueva el bloque del norte de los Andes. Entonces tenemos nosotros el norte de los Andes moviéndose hacia el noreste, especialmente afectado por el movimiento de la placa o la microplaca de Panamá y parcialmente por la placa de Nazca. Miren la dirección de los movimientos relativos de las diversas placas. Igualmente, en un marco de referencia, si suponemos fija la ciudad de Bogotá, se puede observar que el bloque de Panamá se desplaza entre 20 a 26 milímetros por año en dirección al este-sureste. Y que la placa Caribe presenta desplazamientos hacia el sureste de aproximadamente 14 milímetros por año. Además, parece evidente la convergencia de las placas de Nazca Caribe y bloque Chocó hacia América del Sur. Igualmente puede intuirse el movimiento relativo de Bogotá, Cali y Buenaventura con relación a Villavicencio. O sea, suponemos Villavicencio quieto y Bogotá, Cali y Buenaventura se mueven hacia el sureste, hacia el noreste. Lo cual es consecuente con movimientos también en el bloque de Maracaibo en Venezuela. Estos serían los vectores de movimiento. Mire que la placa de Nazca se mueve mucho más que el bloque norandino. Y la placa de Nazca subduce por debajo del bloque norandino. Igualmente, la microplaca de Panamá se mueve más que el bloque norandino. Entonces, la microplaca de Panamá, conjuntamente con la placa Caribe, subducen por debajo del bloque norandino. Se genera un choque y una subducción de las diversas placas las unas con respecto a las otras. Desde el punto de vista del norte de Colombia y Antioquia, la placa Caribe es fundamental con relación a la amenaza sísmica. La placa Caribe subduce o se sumerge por debajo. O sea, la placa Caribe se mete por debajo de Colombia y transmite directamente el esfuerzo a la placa continental a través de una zona de corte dúctil.
se sugiere que la interacción entre las dos placas, o sea, realmente la interacción entre la placa Caribe y la microplaca del norte de los Andes es directa. Esta subducción, como lo pueden observar ustedes, se profundiza hacia el este. En la zona de Bucaramanga estamos hablando, en el nudo de Bucaramanga, 150 a 160 kilómetros de profundidad. Y en la zona de Antioquia, en la zona de Medellín, aproximadamente 50 kilómetros de profundidad. Ya en la costa atlántica, estamos hablando de menos de 30 kilómetros de profundidad. O sea, la placa Caribe se introduce por debajo del norte de los Andes, a un, a un ángulo menor de 20 grados, con una anomalía en la serranía de San Lucas, y el fin de la subducción forma un fenómeno bastante complejo en lo que llamamos el nido sísmico de Bucaramanga. Este es el diagrama resumen de la subducción. En la costa Caribe, 30 kilómetros. La zona de Antioquia, la subducción a 50 kilómetros. En la zona de Bucaramanga, hasta 160 kilómetros. El nido de Bucaramanga se profundiza igualmente en Venezuela. Con base en los trabajos de Monsalve y Mora y de Pérez, se elaboró este plano de isolíneas, o sea, un plano de profundidades de la subducción de la placa Caribe y de la placa de Nazca por debajo de la placa del noreste de Colombia, la microplaca de Macondo. En este plano se observa un alabeo en la placa, subducida a una rotura, lo que llaman un tier, entre las latitudes 5N y 6N, que llamamos el tier de Caldas. Tenemos la subducción de la placa Caribe, conjuntamente con la microplaca de Panamá. La subducción de la placa de Nazca. Y allá la placa de Sudamérica, teóricamente quieta. Subducción y compresión por movimiento. O sea, en este diagrama se muestra cómo la placa Caribe se introduce por debajo de Antioquia hacia el nido sísmico de Bucaramanga, del Chocó, luego en Antioquia a bajo ángulo, y luego aumenta el ángulo junto al nido de Bucaramanga, generando el levantamiento de la cordillera oriental de Colombia. Chocó, sismos significativos, sismos debajo de la profundidad en Antioquia, ocurrió un sismo recientemente, y los sismos del nido de Bucaramanga. La placa Caribe se introduce por debajo de la placa de Sudamérica o de la microplaca del norte de Colombia, como la queramos nosotros definir. Los sismos recientes en la costa atlántica, el sismo que generó el deslizamiento en Puerto Escondido, los sismos de Antioquia, corresponden a la zona de subducción de bajo ángulo de la placa Caribe por debajo de la placa de Sudamérica o microplaca del norte de los Andes. Tenemos en Colombia 4 fuentes sismogénicas. O sea, hay 4 situaciones que pueden generar grandes terremotos. Primera, el desplazamiento de la microplaca del norte de los Andes hacia el noreste. El movimiento de esta microplaca es responsable de los sismos en el piedemonte llanero.
como el sismo del Meta. Segunda fuente importante de sismos, la subducción de la placa Caribe, la cual es responsable de los sismos del Chocó, de la costa Caribe, de Antioquia y del nido sísmico de Bucaramanga. 3. La subducción de la placa de Nazca en el Pacífico. La placa de Nazca se mete por debajo de la placa de Sudamérica sin tubo, y vuelve a ver que Sudamérica subduce por debajo de la placa de Sudamérica en el sur de Colombia, en el Pacífico, y es responsable de los grandes terremotos que han ocurrido en el Pacífico. Terremotos de magnitudes incluso superiores a 8. Y cuarto, las fallas activas intraplaca. O sea, dentro de la microplaca hay una serie de fallas activas. Y de gran importancia la falla de Romeral, la cual es responsable de los sismos de Popayán y de Armenia. Tenemos entonces que la tectónica es compleja. Colombia es un país sísmico y debemos de estar preparados.